Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Un placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez Johnson. Sabes, Clara, que de nuevo estamos en una aventura maravillosa en el estudio de la palabra de Dios. Nos toca ahora la lección número 13 para el 25 de junio, Israel en Egipto. Este estudio. Te damos gracias, Padre, por tus bendiciones, gracias por tu amor, gracias porque disfrutamos y vivimos nuevamente cada vez que estudiamos tu palabra. Ayúdanos a estudiar por fe y vivir por fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces Jacob envió a Judá delante de él a llamar a José para que viniera a encontrarlo en Gosén. Mientras tanto, ellos llegaron a la tierra de Gosén. José hizo preparar su carro y fue a Gosén para recibir a Israel su padre. Él se dio a conocer y echando sobre su cuello lloró mucho tiempo sobre su cuello. Entonces Israel dijo a José: ahora ya puedo morir, puesto que he visto tu cara y que vives todavía. Después José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: subiré y lo haré saber al faraón. Le diré: mis hermanos y la familia de mi padre, que estaba en la tierra de Canaán, han venido a mí. Clara, aquí hay mucho por desempacar. ¡Ay, qué belleza! Esta emoción. Pero Dios veamos. A mí no me gusta en realidad esta pintura, Clara. Pues tú a mí la me encontraste encantó. allí en buenanueva.net. Pero es que no se ve lo que dice el texto. Ahí no está llorando Israel o Lo que pasa, Johnny, es que esta pintura es del primero encuentro. El primero le está viendo la carita a su hijo. Y después que le ve la carita a su hijo, entonces empieza a llorar y se acuesta en su pecho y se abrazan y lloran. Pero dice la Biblia... Tu imaginación es mucho mejor que la mía. Claro. Dice la Biblia que no solamente lloraron por largo tiempo. Correcto, ahí lo dice bien clarito. Y además habló de... Mucho tiempo, dice... Él se dio a conocer y echándose sobre su cuello, lloró mucho tiempo sobre su cuello. Correcto. Parece novela hispana y novela latina, porque mira lo que sigue. Ahora ya puedo morir. Cosa, exagerando y hablando ya de las cosas, de lo grande, de la emoción que sentía. Clara, lo que quiero desempacar aquí es que el escritor, el hermano Moisés, nos revela detalles importantes, porque cuando describe quién es el que viene, lo llama Jacob, pero acá lo llama Israel. Entonces es como, yo creo que es como decir... Dame un chancecito de explicarte. Okay, te voy a dar un chancecito. El nombre Jacob es el nombre que recibió al nacer. El nombre Israel es el nombre del pacto que Dios le da cuando le cambia el nombre. Y aquí, entonces, nos deja saber el escritor que comienza con lenguaje profético y con lenguaje de pacto, cuando se refiere a él como Israel. Y José resulta ser el que recibe esos clamores. Y esto, Clara, entremezcla la historia familiar y personal con la historia del pacto. Siempre la historia del pacto es una historia familiar, siempre la historia familiar es parte de la historia del pacto. ¿Qué te parece esto? Esto está maravilloso. ¿Quieres añadir lo que tú querías indicar sobre Jacob e Israel? Sí, que fue un encuentro. Imagínense todo lo que somos padres. Que perdemos un hijo y nos encontramos con ese hijo que pensábamos estaba muerto. Para nosotros sería como encontrarnos pensamos que la niña que se abortó sin voluntad nuestra en nuestro primer embarazo. Que perdimos el embarazo. Encontrarnos con ella. Aunque ese ya estaba nacido. Sí, muy diferente, muy diferente. Bueno, este viaje que hizo Jacob, que es Israel también, pues fue de acá, del sur del área de lo que es hoy en día Israel, de Beersheba,
Esta área es el encuentro entre el desierto de Sinaí con unas planicies un poquito menos áridas, pero árido también, pero por aquí hay unos oasis. Y por estas áreas era que vivía. Y aún esas áreas se habían secado y no estaban dando beneficio de la tierra, no habiendo agua por la sequía terrible. Así que ellos emigraron al sur, Clara, y llegaron hasta acá, al territorio de Gosén, que es en las márgenes del río Nilo, que se divide en tres, y todo esto es aluvino, es decir, de lo que sobra, de lo que trae el río desde el sur de África, que viene del sur de África al norte de África, saliendo toda el agua de Egipto, y cada año cuando se sube el río, cuando viene el golpe del río, trae ese montón de tierra y va haciendo cada vez, te das cuenta aquí que está como abombadito, porque todo esto es tierra que se trajo del corazón de África, y allí es Gosén donde se encuentran. Y entonces José va al sur a buscar a Faraón y a pedirle los permisos para que sus padres se queden ahí y la familia. Y Clara, ¿quieres un chismecito interesante? Me encantan los chismecitos, John. Pues sabes que en la cultura de hoy nos encanta tomar fotos. ¿Qué tal si yo te digo que se sacaron fotos de cuando entraron a Gosén los israelitas, la familia de Jacob? ¿Qué tal si yo te digo eso? ¿Quieres verlas? Quiero verlas. Pues aquí están. Este es un detalle de una foto que se tomó de la tumba de uno de los faraones, donde presenta, aquí está una caravana descrita como guiada por Abisha el Ixos, liderado por un grupo de Amu, en la tumba de Cumhotep II, cerca del 1900 a.C., uno de los primeros usos conocidos del término Ixos. Y estos Ixos, aquí está la caravana completa, esto es un dibujo de lo que vimos anteriormente. Este es el original, una foto del original en la pared de la pirámide, de la tumba. Y aquí tenemos el dibujo en más pequeño para ver todo el relieve, toda la pintura. Este es el personaje del cual le sacan la foto. Y pareciera que este señor era el que estaba dirigiendo a la caravana de los Ixos. Y los Ixos se los conoce como semitas, de la familia de Israel, que eran semitas. Y todos ellos son pastores de ovejas, y sus ropas son ropas semíticas. Y aquí se ven los egipcios, muy diferente de ellos. Unos, estos más claritos como latinos, y estos más oscuritos como africanos. Y toda la tribu con los niños, todos estaban emigrando a Egipto. ¿Te gustó el selfie que te enseñé de la aventura de Jacob entrando a Egipto? Me encanta. No tenemos tiempo para examinar cada detalle de ese selfie, claro. Así que nos vamos derecho a la escritura. ¿Puedes leer? Después José trajo a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Jacob bendijo al faraón y el faraón le preguntó a Jacob: ¿cuántos años tienes? Date cuenta, Clara, de los pantalones que tiene Jacob, es decir, Israel. Él llega ante el jefe máximo de todo el antiguo cercano oriente en este momento, el faraón de Egipto, el rey de Egipto, y lo primero que hace es darle una bendición. Eso es un atrevimiento grandísimo, porque eso solamente lo puede hacer alguien que tiene más poder. Más poder. Y él se toma el atributo del ser el que tiene más poder. Entonces, o tener más de Dios que el mismo faraón. Y ese es el poder máximo, Clara. De los faraones se consideraban a sí mismos hijos de Dios, y de ahí es que devengaban su poder. Entonces, el hermanito Jacob, es decir, Israel, se está poniendo que él tiene más poder que Faraón. Por eso date cuenta la estrategia que sigue Faraón. Para hacerse sentir bien, el Faraón le dice: ¿cuántos años tienes? Entonces le pone
Hay otra característica en el antiguo Cercano Oriente que hace a la gente tener más poder, que es ser ancianos. A diferencia del día de hoy, que los ancianos son descartables en el antiguo Cercano Oriente y mayormente en la inmensa mayoría de culturas del mundo. Exacto, la ancianidad es algo distinguido y de bendición, y los ancianos pueden dar bendición. Sigue leyendo. Y Jacob respondió al faraón: los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos son los años de mi vida, y no alcanzan el número de los años de la vida de mis padres en su peregrinación. Detengámonos ahí, Clara. ¿Te das cuenta cómo clasifica el hermanito Jacob su vida? Primero, pocos y malos. Sí, pero antes de hablar de los pocos y malos, ¿cómo es que él la caracteriza? Como una peregrinación. Claro, este tema es un tema bíblico continuo. Y de hecho, Jesús llamaba a su organización, si podíamos llamarlo organización, a su movimiento sería mejor. A sus discípulos. A sus discípulos, la gente del camino, que es la forma contemporánea de la cultura grecorromana junto con el encuentro con la cultura semita. En el tiempo de Jesús, en vez de decir peregrinación, los llama gente del camino. Y esa debe ser nuestra visión clara de nosotros mismos. No atarnos a una tierra, ni ser dominicano, ni ser puertorriqueño, aunque seguimos siendo dominicanos y puertorriqueños, pero tenemos una peregrinación que define la dominicanicidad y la puertorriqueñidad y nos hace peregrinos del Señor. ¿Tú abrazas eso o tú quieres ser más dominicana que peregrina? Yo soy peregrina y dominicana. Sigue leyendo el verso 10. Jacob bendijo al faraón. Después salió de su presencia. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto. Ahora detengámonos ahí. ¿Te das cuenta a quién le da el poder el escritor del registro, a Moisés? ¿A quién es que le da poder para? A José. A José. Muestra entonces que José era el que estaba en control, que no era Jacob. Aquí esto es muy significativo, claro. Estas tensiones que hay aquí en este triángulo entre Faraón, Jacob y José. Ya no lo llama más Israel. Ahora aquí en este momento de la historia lo llama Jacob. Y pone a José como el que está en control. Esto es muy significativo. Lo hace a José ya el heredero de esa promesa y de esa peregrinación. Sigue leyendo. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra. De acuerdo a pastores de ovejas. Para los egipcios eso no era lo mejor, era muy húmedo. Ellos preferían estar más al sur, donde era más fresca la noche porque había menos humedad. En el desierto, Clara, siempre se refresca en la noche. Pero cuando tú estás entre los pantanos de Gosén, siempre hay mucha humedad y es mucho más caliente. Por eso José le dijo a sus hermanos y a su padre: cuando el faraón les pregunte a qué se dedican, díganle que son pastores de oveja. Exacto, porque José estaba pensando en la economía de ellos y en la cultura de ellos, y estaba también pensando en protegerlos de la cultura de los egipcios. Sigue leyendo. Y José proveía de alimento a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre según el número de los niños pequeños. Pero no leíste el resto del 11. Y le dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, tienes razón, perdón. Como mandó el faraón. Viste, el faraón le dijo: ya que son pastores, esta tierra les va a ayudar más. Y esto es un detalle interesante porque pone fecha. Porque está hablando que es posterior al faraón Ramesés. Y no nos vamos a preocupar por las fechas aquí, solamente hago el detalle para que los que están interesados en eso sepan qué investigar. Ahora veamos este asunto de años de peregrinación. Johnny, eso es maravilloso ver cómo Dios le ha dado sabiduría a todos sus hijos, a todas sus criaturas,
Desde hace tiempo, a veces pensamos que nosotros somos los únicos. ¿Tú piensas que tú eres la única, Clara Mercedes? No, yo, porque yo estoy como mi nombre, estoy Clara. Pero muchas veces pensamos que en este tiempo en que vivimos somos los únicos que tenemos luz, luz y claridad. Y aquí vemos como Dios a todas sus criaturas a través de todas las generaciones. Imagínense, incluyendo 2000 Faraón. años, incluyendo al Faraón, casi 2000 años antes de Cristo, Dios está bendiciendo y dirigiendo a su pueblo. Amén. Y ahora analicemos este asunto de la peregrinación. Cuando Jacob habla de los años de mi peregrinación, la peregrinación, en hebreo la palabra es magur, que quiere decir de masticar. Mira qué sabroso. Peregrinar. Eso casi parece mangú. Y es de comer. Sí. Así que habla de masticar. Y esto, Quizás de ahí fue que vino el nombre del mangú. ya, Clara, esto hace referencia ay, bendito. Seguramente vino el mangú de ahí, Clara. Esto hace referencia, este magur hace referencia al trabajo del pastor de ovejas, porque las ovejas, al igual que las vacas, regurgiten la comida, la sacan, la mastican más de una vez. Entonces, llevan por el camino las ovejas y los vacas y las cabras, que todas hacen este proceso de regurgitar, de vomitar. Se oye más feo vomitar, pero eso es vomitar. Ya lo tienen en el primer estómago, lo vomitan y lo mastican de nuevo y se lo vuelven a echar al primer estómago y lo hacen no sé cuántas veces hasta que baja al segundo estómago, porque es que es muy difícil digerir la hierba, Clara Mercedes. Para sacarle los alimentos tienes que comer mucha porque no tiene mucho alimento y tienes que procesarlo bastante. Pues con esa palabra es que clasifican el proceso de la vida de ellos. Están todo el tiempo como las vacas y como las ovejas y las cabras de masticando, y ese es el caminar. Así cuentan el tiempo. Todo en el antiguo cercano oriente, en particular en los semitas, es gráfico y es concreto. Sigue leyendo. El lugar de masticar y gruñir de ira. También rascarse la garganta por medio de aflicción. Por miedo o por aflicción. Esta definición la sacamos de StudyLight.org, que todo el mundo tiene acceso a ello, es gratis, y pueden ver el hebreo y sus significados. Por supuesto está en inglés, tienen que traducirlo. Entonces, Clara Mercedes, date cuenta cuán gráfico y cuán concreto es todo el proceso de este asunto de magur y de la peregrinación. Esto nos hace ver, Clara, que en el antiguo cercano oriente, en el Antiguo Testamento, cuando habla de las ideas religiosas, nunca son cosas espirituales, siempre son cosas concretas. El peregrinar no era una cosa de meditaciones trascendentales, era un asunto de masticar, como las cabras, como las ovejas y como las vacas, en el diario vivir. Y eso, Clara, es un símbolo de lo que los cristianos tenemos que hacer. El llamado que Dios nos ha hecho es no ir un día a la iglesia para hacer algo, sino que nos ha mandado a que estemos masticando y vomitando y volviendo a masticar en el diario vivir. Eso lo tiene que hacer la vaca, la cabra y la oveja el día entero. En otras palabras, comer mucho mangú. ¿Sabes que la cabra, la vaca y la oveja muerde y come, y después está por un rato largo sin comer, porque lo que está es vomitando y volviendo a masticar, vomitando y volviendo a masticar? Y entonces la palabra barak, veamos, la de bendijo. Bendijo, barak, doblar la rodilla. Doblar la rodilla para beber de un estanque o presentar un regalo de RB como relleno con un regalo con la letra Kap, cuyo significado completo es llenar la palma de la mano. Es decir, barak lo que quiere decir es poner las manitas así y tener las manitas llenas para entregárselas a alguien. Aquí está lo que yo te traigo. Aquí está la bienvenida. Bienvenida, aquí está lo que yo te traigo. Entonces, Clara Mercedes, la bendición tampoco es algo sino que es algo del diario vivir. Es lo que tú haces con tus manos. Lo que tú haces para darle a los otros. Para
para satisfacer las necesidades del otro. En hebreo, el bendecir indica una provisión de vida, como cuando se inclina uno a tomar agua de una corriente. Y especialmente, Clara, lo más importante en el antiguo cercano oriente, al igual que el día de hoy, es el agua. Nosotros no nos damos cuenta, Clara, porque ¿qué haces tú para recibir agua? Mueves el grifo en las plumas de tu casa, en el grifo de tu Abro casa. la pluma, Pero eso no era lleno lo el que... vaso de agua y me lo bebo. Pero para ellos no era así. El agua definía la vida y había que tener acceso a un pozo o a un río o algún cuerpo de agua. Y por lo general para eso había que inclinarse, ya sea en el pozo para sacar el agua o en el río también. Exacto. Y lo mínimo que todo el mundo tiene son las 2 manos. Y con eso se sirve el agua. Y así se la da también al que está enfermo, al que está visitando. ¿Te gustaría beber de las manos de un pastor de ovejas? No. No, gracias. Entonces sigamos, Clara. Entonces Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reúnanse y les declararé lo que les ha de acontecer en los días postreros. Wow. Ahora viene profecía, Clara Mercedes. El padre viene a profetizarle Y sabes que a sus hijos. esta es la primera profecía que podemos encontrar detallada de un profeta, porque la de Génesis 3:15 pues no es de un profeta, es de Dios mismo. Sigue leyendo. Escuchen, reúnanse y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel. Aquí usa los dos nombres. Los dos nombres. Así que viene a dar una declaración profética como heredero, Con como su apellido y su título. de peregrinaje. Sí. Rubén, mi primogénito, tú eres mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder. Porque fuiste inestable como el agua, no serás el principal. Wow. Dios mío. Así que fuete para el hermanito Rubén. Porque subiste a la cama de tu padre y al subir a mi lecho lo profanaste. Eso quiere decir que tomó a una de sus concubinas. Ay, Dios mío, Sigue. Señor. Pero fíjate que era una concubina que de por sí no le tocaba tampoco. A él tampoco. De poca vergüenza, sigue. Simeón y Leví son hermanos, sus armas son instrumentos de violencia. No participe mi alma en su consejo, ni mi honor se adhiera a su asamblea. A Dios no le gusta la violencia, Clara Mercedes. Ellos fueron los que animaron la idea de engañar a los habitantes de uno de los pueblos cuando su hermanita fue profanada, y ellos quisieron casarse con ella y de hecho se casaron. ¿Con su propia hermana? Con la hermana. No, perdóname. La historia es que uno de los habitantes de Canaán se enamora de la hermanita de ellos y se la llevan sin la bendición del padre. Pero después vienen a decirle: mire, nosotros tenemos buenas intenciones, yo me quiero casar con ella. Y la familia entera viene a pedir perdón y a pedir que se casen. Y estos dos le dijeron: sí está bien, pero tienen que ser como nosotros, circuncidarse. Y después que los circuncidó a todos, los mató mientras estaban en el dolor de la circuncisión, Clara Mercedes. Ay, Señor, A qué eso es cosa que- más terrible. Y mira cómo Dios lo ve. No participe mi alma en su consejo, ni mi honor se adhiera a su asamblea. Porque en su furor mataron hombres y en su capricho lisiaron bueyes. Maldito sea su furor, porque fue fiero, y su ira, porque fue cruel, y los dispersaré en Jacob y los esparciré en Israel. Sigue la Ay, bendición. Señor, Judá, tus hermanos te alabarán. Tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Así que la preeminencia se la está dando a la tribu de Judá. Judá, que de ahí es que viene David. Eres un cachorro de león, oh Judá. Y de ahí viene la declaración de que David era un cachorro de león. Sigue. Vuelves de cazar, hijo mío. Se agacha y se recuesta cual león, y como leona, ¿quién lo despertará? Y date cuenta aquí
de lo precioso de la bendición, que es también femenina. Sigue. Es que nosotras las mujeres somos tan preciosas. Y las leonas son especialmente feroces, Clara. Por eso cuando Dios nos creó a las mujeres, Johnny dijo, todo está bien. Exactamente. Y con el hombre, como dijo, No está bien. Esto no está bien. Sigue el 10. Eso es la belleza de estudiar la Biblia, ¿verdad? Léete el 10. El cetro no será quitado de Judá, ni la vara de autoridad de entre sus pies, hasta que venga Silo, y le obedecerán los pueblos. Hasta que venga Silo lo tomamos como una profecía mesiánica, refiriéndose al Señor Jesús, quien entonces toma la autoridad y se la quita a la tribu y la hace solamente de él. Atando a la vid su borriquillo y a la cepa la cría de su asna. Y aquí se refiere entonces a la primera profecía mesiánica de cómo iba a entrar Jesús a Jerusalén cuando entró con aquel burrito a declarar su mesianazgo. Sigue. Lava en vino su vestidura y en sangre de uvas su manto. De nuevo, referencias al sacrificio. Y date cuenta aquí, Clara, cuando dice en vino, hace directa referencia al nuevo pacto. Y aquí hay algo interesante, Clara. La palabra nefesh, que se traduce vulgarmente como alma. Eso no existe de alma. En el hebreo no existe, porque alma es mientras que en el hebreo la palabra nefesh lo que significa es cuerpo con fluido moviéndose. En otras palabras, nuestro cuerpo. Con la sangre. Con la sangre. Y esa misma palabra nefesh se usa para los animales y también se usa para las uvas. Y aquí toma esa referencia y la pega junta. Y esto es triple referencia, Clara. Es también referencia al Mesías y al nuevo pacto. Y lo que iba a suceder con el nuevo pacto. Y habla de sangre y habla de vino. Sangre de uvas. Exacto, sangre de uva. Porque en hebreo, nefesh, se usa para a las uvas, tanto como para los humanos como para los animales. Sigue el verso 12. Sus ojos están brillantes por el vino y sus dientes blancos por la leche. Zabulón habitará entre las costas de los mares, será puerto de navíos y su extremo llegará hasta Sidón. Y vamos a tener que detenernos ahí, Clara Mercedes, porque se nos ha acabado el tiempo y queremos usarlo para llegar al final, para hablar entonces de la última bendición. Clara Mercedes, tú empezaste diciendo acerca de Dios y cómo a quién bendice Dios. Y aquí en este verso tenemos la explicación. ¿Puedes leer Génesis 12 del 1 al 3? Entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El resumen de la bendición especial de Israel y de la iglesia remanente no es que tengan algo especial en sí mismos. Lo especial es ser siervos de los demás. Bendecir a todo el pueblo. Ama a tu prójimo como a ti toda mismo, nación. a todos. Como el pacto que se hizo con Abraham para bendecir todas las naciones de la tierra. Porque Dios, Juan 3:16, amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo Amén. entero. El Muchas mundo gracias. entero. Muchas gracias.